La noche anterior a la competencia de baile, un grupo de matones arrastró a mi hija Yara a un pequeño bosquecillo y la abusaron sexualmente toda la noche. Cuando la rescataron estaba casi muerta, apenas vestida, con las piernas rotas y sin posibilidad de volver a bailar. Yara se volvió mentalmente inestable por ello, y yo sufrí una depresión severa. Mi esposo, Raymond, no pudo atender la llamada de Yara debido a una reunión. Se derrumbó en lágrimas y juró vengarla. Después de eso centró su atención en mí y en nuestra hija. Con el consuelo y la compañía de mi esposo, nuestras vidas finalmente volvieron a la normalidad. Pero por casualidad, escuché una conversación entre él y su asistente. Señor Raymond, ¿no nos excedimos al dejar que alguien lastimara a Yara? Incluso si quería evitar que Yara compitiera por el futuro de Ava, había otras maneras. Raymond guardó silencio un buen rato. Yara era la rival más fuerte de Ava en el equipo de baile. Para que Ava ganara esta competencia, no tenía otra opción. Además, todos mis bienes irán a Yara en el futuro, lo cual es suficiente para compensarla. Pero Yara es mi hija, y bailar es su vida. Sentí un mareo intenso, casi no podía mantenerme en pie. Creía tener la familia más feliz del mundo, pero ahora parece que todo era mentira. La asistente parecía vacilante. Pero Yara aún es una niña y sufrió una tragedia tan grande, es realmente inocente. Sé que Yara es inocente, pero les debo demasiado a Ava y a su madre, esta es la única manera de compensarlas. La asistente impotente preguntó apresuradamente: ¿y si Cynthia se entera? Yara es su vida entera, se volvería loca. Lo hecho está, no puedo preocuparme por eso ahora. Lo único que podemos hacer es borrar todo rastro e intentar que Cynthia no se dé cuenta hasta que Ava gane la competición. Ah, y ya que estás, ve al equipo de baile y gestiona la baja de Yara, dile que se va al extranjero. El asistente parecía angustiado. Señor Raymond, ¿no podría reconsiderarlo? ¿Y si Yara aún logra recuperarse? Raymond hizo una pausa, suspiró y dijo: nunca podrá volver a levantarse, lo sé muy bien. La conversación en la habitación continuó, pero ya no tenía el valor de escuchar. Sentía como si alguien me hubiera arrebatado el corazón, el dolor me impedía respirar. Llevaba 7 años casada con Raymond, y había intentado la FIV muchas veces antes de que finalmente tuviéramos a esta hija, Yara. Yara era frágil y enfermiza desde la infancia y requería cuidados meticulosos. Por eso abandoné mi carrera, regresé a casa y me dediqué a cuidarla. Con mi empresa, Yara finalmente creció sana. Su cuerpo era débil, pero amaba la danza con pasión. Entrenó durante 10 años, dedicando más tiempo al baile cada día que a comer o dormir. Yara finalmente alcanzó su máximo potencial, solo necesitó una competición internacional para hacerse famosa. Pero ahora mis años de esfuerzo, sus sueños, fueron destruidos por el mismo hombre que más amábamos con sus propias manos. Y lo hizo todo solo para complacer a su primer amor. Un grito de Yara resonó repentinamente desde el dormitorio. Abrí la puerta apresuradamente y lo que vi fue una habitación salpicada de sangre. Yara apuñalaba salvajemente con tijeras, con las manos y el cuerpo manchados de sangre. Me apresuré a intentar arrebatarles las tijeras, pero también me corté la muñeca. La sangre brotó a borbotones, el dolor era insoportable. Raymond oyó el ruido y se abalanzó a grandes zancadas. Le arrancó la espada de la mano a Yara y la abrazó, tranquilizándola con dulzura. Yara, no tengas miedo, papá está aquí. Al ver la ternura reflejada en el rostro de Raymond, no pude evitar sentir una profunda tristeza. Así que resultó que la terrible experiencia de Yara no fue un accidente. Mi hija había sido arruinada, destruida por su propio padre con sus propias manos. Para Raymond, mi hija y yo no éramos más que obstáculos en el camino de Luna y su hija. Llevó a Yara a la cama y luego me tomó la mano con delicadeza. No os preocupéis, a esos matones que acosaron a Yara, ya los he metido en la cárcel. Traeré a los mejores psiquiatras del mundo para que traten a Yara, se pondrá mejor. Ladeé la cabeza y aparté la mano en silencio. Preferiría no tener esta muestra hipócrita de devoción. Había dicho muchas veces que buscaría médicos para Yara. Pero en lugar de los mejores especialistas, me encontré con una cruda realidad. Si no ayuda a Yara a recibir tratamiento, no me queda otra que llevármela e ir al extranjero a buscar un médico.
Por la noche, después de convencer a Yara de que volviera a su habitación, Raymond ya estaba dormido. Miré a este esposo que había estado a mi lado durante más de 20 años con el corazón lleno de amargura. En ese momento, la pantalla de su teléfono se iluminó de repente. Cogí el teléfono con cuidado, lo apunté a la cara y lo desbloqueé. Nunca antes había revisado su teléfono, confiaba en él con todo mi corazón. Pero nunca supe que su teléfono escondía a otra familia. El mensaje era de su primer amor, Luna. Raymond, tiene un concurso de baile la semana que viene. ¿Vas a verlo? No para de insistirme para que te corras. Ah, por cierto, el traje de baile que le compraste a Ava le encanta. Dijo que esperará a que vengas para ponértelo. Además, los gastos de manutención de Ava y míos casi se acabaron. ¿Podrías transferirme 500,000 primero? Recordando el pasado, Raymond siempre se perdía todas las festividades importantes de Yara, usando los viajes de negocios como excusa. Nunca asistía a las reuniones de padres y maestros de Yara. En su cumpleaños nunca estaba en casa. Nunca vio los concursos de baile de Yara. Solía pensar que estaba ocupado por el bien de esta familia, así que nunca me atreví a molestarlo con esas nimiedades. Ahora que lo pienso, probablemente dedicaba todo su tiempo a Ava y su hija. Deslicé hacia arriba, su conversación era densa y continua. Entre las decenas de miles de registros de chat, cada mensaje documentaba la devoción de Raymond por Luna y su hija. Él mismo cocinaba para ellas, con el delantal atado a la cintura. Los llevó de viaje por todo el mundo. Incluso asistió a las reuniones de padres y maestros de la hija de Luna. Fue a recogerla de la escuela. Una punzada de tristeza me invadió, seguida de lágrimas, cerré WeChat y revelé la pantalla de bloqueo de mi teléfono. Apareció una imagen aún más irónica. La pantalla de bloqueo era, increíblemente, una foto de Luna y su hija. A juzgar por el fondo, debía de ser de las Maldivas. Mi Yara, ¿cuántas veces había deseado que papá la llevara a las Maldivas? Esperó tantos años, anheló tantos, y nunca pudo ir. No esperaba que se llevara a Luna y a su hija. El amor y la indiferencia se hicieron de repente tan evidentes. Negué con la cabeza y cerré el teléfono de Raymond. Entonces empecé a buscar el pasaporte de Yara y el mío. Iba a llevar a Yara a Estados Unidos para encontrar a mi padre. Hubo un tiempo en que mi padre creyó que Raymond era el hombre indicado para mí, y me confió a él. Pero nunca imaginé que Raymond fuera un actor galardonado con una vasta experiencia dramática. Por su primer amor pisoteó los años de afecto conyugal entre nosotros y no dudó en dañar a su propia sangre. Si en su corazón no había lugar para nosotros dos, entonces le daríamos lo que quería y nos iríamos lejos. Cuando desperté por la mañana, Raymond estaba sentado junto a la cama, mirándome con ternura. Me sobresalté y pregunté rápidamente ¿dónde está Yara? Sonrió y me abrazó. No te preocupes, Yara está bien. Le pedí al sirviente que la sacara a pasear. Al oír eso murmuré algo evasivo y aproveché la oportunidad para soltarme de su abrazo. Pero él se acercó de nuevo. Cynthia, ¿olvidaste qué día es hoy? Me quedé perpleja cuando metió la mano en el bolsillo y sacó un collar. Era un collar de Tiffany. Hoy es nuestro aniversario de bodas, ¿lo olvidaste? De repente lo entendí, hoy cumplíamos 25 años. Desde el accidente de Yara, he dedicado todo mi cuerpo y alma a ella, no había espacio en mi mente para recordar las festividades. Al ver que no decía nada, Raymond se inclinó con la intención de ponerme el collar, pero me resistí un poco. Olvídalo. Tengo que cuidar de Yara, si lo agarra y lo rompe sería una pena. Mejor guárdalo. Al oírme decir eso, Raymond me puso el collar en la mano y dijo con dulzura, de acuerdo, haré lo que me pidas. Luego se fue. Al mediodía, Raymond me envió un mensaje diciendo que había algo en la oficina, y que no podía venir a comer con nosotros hoy. Le respondí con un breve visto bueno y no insistí. Pensaba que Yara y yo iríamos al extranjero y necesitaríamos dinero en efectivo. Después de acomodar a Yara, fui al banco. Inesperadamente vi a Raymond y Luna en el vestíbulo principal. Luna estaba ataviada con artículos de lujo, vestida de gala, sin mostrar la vergüenza propia de una madre soltera.
El gerente del banco elogió la compostura de Luna mientras le ofrecía sus servicios con entusiasmo. Luna lucía una sonrisa radiante y fija. En ese momento una voz se oyó repentinamente detrás de mí. «Ah, señorita Cynthia, busca al señor Raymond, ¿verdad? Lo acabo de ver por ahí». Volteé la cabeza rápidamente, era alguien de uno de los contratistas de la empresa. Supongo que intentaban congraciarse, pero no esperaban arruinar los planes de Raymond. En ese momento la mirada de Raymond siguió la voz y se posó en mí, luego se acercó. «¿Qué haces aquí?» Abrí la boca, pero antes de que pudiera responder, añadió rápidamente, «Estoy aquí con Luna para atender unos asuntos hoy. Como mujer no entiende muchas cosas, así que estoy aquí para vigilarla». Asentí con frialdad. «Entiendo. Cuando termines, regresa temprano. Yara sigue en casa esperándote». Al oírme decir eso, Raymond finalmente se relajó. Pero Luna se acercó. «Oh, soy Cynthia, no esperaba verte aquí». Reprimí mi ira y le di una sonrisa fría. «Estoy bien. Solo vine a por dinero, sigue adelante». Dicho esto, me di la vuelta y salí. Raymond, sin embargo, supuso que estaba celoso y me gritó, «Cynthia, no seas mezquina. Todos somos amigos, ¿de qué tienes celos?». Su voz atrajo al instante la atención de quienes nos rodeaban, se extendieron murmullos y susurros. «Ah. ¿Esa mujer vestida con sencillez es la esposa del señor Raymond? ¿Y la que está junto al señor Raymond, ataviada con joyas de oro, quién es? ¿Es siquiera una pregunta? Sin duda es la amante del señor Raymond. ¿Tan generoso es el señor Raymond con su amante? De hecho, le compró una casa». Miré a Raymond, observaba a Luna con el rostro preocupado, probablemente temeroso de que estos rumores la lastimaran. Sentí una punzada de tristeza, le aparté la mano y salí del banco sin mirar atrás. Raymond llegó a casa muy tarde esa noche. Yara ya estaba dormida y yo estaba haciendo las maletas. «Cynthia, ¿qué haces? ¿Te vas solo porque fui con Luna al banco hoy?». Se acercó con una mirada de reproche. No pude evitar encontrarme un poco gracioso. Después de todos estos años, había estado liado en secreto con Luna mientras fingía haber terminado con ella. Ahora que el asunto había salido a la luz, ni siquiera me había enfadado, pero él fue el primero en regañarme. «No es nada, de todas formas ya no puedo usar ropa de invierno, solo la estoy guardando». Ante mis palabras, Raymond respiró aliviado y me abrazó de inmediato. «Sabía que no serías tan mezquina». Me quedé sin palabras, demasiado molesta para decir nada más. Raymond volvió a hablar, «Cynthia, hay algo que quiero preguntarte. No sé si estarás de acuerdo». No levanté la vista. «¿Qué pasa?». «Dilo». Luna dijo que quiere llevar a Ava a ver a Yara. Los dos niños están en el mismo grupo de baile y suelen llevarse bien. Cuando se enteraron del accidente de Yara, Ava lloró varias veces e insistió en ir a verla. Un dolor sordo me oprimió el pecho, pero contuve las lágrimas que estaban a punto de brotar. «Bueno, que vengan». A Raymond le sorprendió mi cambio de actitud hacia Luna, después de todo, pocas personas aceptarían que el primer amor de su marido entrara en su casa. Pero lo que yo pensaba era que esta ya no era mi casa y que mi marido ya no era mi marido, que hicieran lo que quisieran. Temprano a la mañana siguiente, Raymond trajo a Luna y a su madre a la villa mientras yo me escondía en el dormitorio y me negaba a salir. Al escucharlas reír y charlar en el pasillo, sentí como si me cortaran el corazón con cuchillos. En ese momento, la voz de Luna se alzó repentinamente. «Raymond, ¿por qué le compraste a Ava ropa tan cara otra vez? Si Cynthia se entera, no se enojará». Raymond hizo una pausa. «Cynthia no se enojará. Es muy generosa». «Es cierto. El futuro de Yara se acabó, de ahora en adelante Ava es tu hija. Es justo que un padre le compre 2 vestidos a su hija, no hay razón para que los demás sientan envidia». La voz de Luna subía y subía de tono, y terminó prácticamente gritando a todo pulmón. No pude evitar escuchar. Raymond tosió avergonzado. «Tienes razón. Ava es tu hija, lo que por supuesto, también la convierte en la mía. De ahora en adelante la trataré como si fuera mía». «Así es».
dijo Luna y entonces, emocionada, le dio un beso en la mejilla a Raymond antes de volverse hacia su hija y decirle, rápido, llámalo papi. Cuando un dulce papá salió de la boca de la hija de Luna, la furia que sentía en mi interior ya no pudo contenerse. Ahora mi Yara está enferma y aún no se recupera, y Luna y su hija hicieron algo parecido. Aplasté el vaso que tenía en la mano contra la palma de la mano, y la sangre brotó a borbotones, pero no sentí ni una pizca de dolor. Entonces se abrió la puerta del dormitorio y entró Luna. Al verme sentada en silencio junto a la cama, Luna se acercó contoneándose, contorsionando las caderas. «Cynthia, ¿qué haces ahí sentada? ¿Por qué no bajas a charlar con nosotros?» Me mordí el labio con fuerza y la ignoré, pero ella insistió más envalentonada. «Ya, Cynthia, me enteré del accidente de Yara, me duele el corazón por ella. ¿Te imaginas a una joven tan hermosa, arruinada por un grupo de rufianes, con las piernas rotas? ¿Cómo se supone que vivirá de ahora en adelante? Y tú, hermana, después de todos estos años dedicándote por completo a criar a una hija tan excepcional, solo para que esos sinvergüenzas la destruyan, ¿no te duele el corazón?» Levanté la vista lentamente observándola sonreír con descarado deleite, odiando no poder estrangularla en el acto. Luna se animaba cada vez más. «Pero no te preocupes, Cynthia, Raymond me dijo que Ava será su única hija de ahora en adelante. Después de todo, mi hija es pura e intachable y no lo avergonzará. En cuanto a ti y a tu hija, será mejor que se alejen lo más posible de nosotros y no nos arruinen las cosas». Temblaba sin control, ¿cómo podía insultar así a mi hija? «Es mi hija». Levanté la mano a punto de blandirla. Pero de repente Luna recogió un trozo de vidrio del suelo y se lo pasó por el brazo varias veces. La sangre le cubría todo el antebrazo y dejó escapar un grito agudo. Al instante siguiente me empujaron al suelo, y mi palma aterrizó sobre los fragmentos de vidrio roto. Viejas heridas sin cicatrizar, nuevas añadidas, sentí un dolor que me entumeció las extremidades. «Cynthia, ¿estás loca? Luna vino a verte con buenas intenciones, ¿por qué le harías daño?» Raymond abrazó a Luna y se giró para gritarme. Estaba a punto de discutir con él cuando Luna empezó a sollozar. «Olvídalo, Raymond. Cynthia está de mal humor, lo entiendo. Si quiere desahogarse, que se desahogue, después de todo, nací para sufrir, puedo con ello». Raymond me fulminó con la mirada. «¿No cuidaste a tu propio hijo y permitiste que ocurriera algo vergonzoso, por qué desquitarte con Luna? No eres una buena madre. Incluso has descarriado a Yara. Deberías aprender de Luna a criar a un hijo». «¿No soy una buena madre? ¿Acaso corrompí a mi hija?» Se me saltaron las lágrimas y grité furiosa, «No soy una buena madre, ¿y tú? ¿Eres un buen padre? ¿Te atreves a decirme por qué violaron a Yara esos sinvergüenzas que les ordenaron hacerlo?» Raymond frunció el ceño. «Fue un accidente, todos lo saben». «¿En qué locura estás metiendo ahora?» «Sí, fue un accidente, eso es lo que todos piensan». Lo miré con esa presunción moral, y no pude evitar encontrarme algo divertido. Este es el hombre que amé durante años, un emperador del cine, un estafador, un matón. Recogí los fragmentos de vidrio restantes con la mano y los arrastré con fuerza por mi antebrazo. En un instante docenas de linajes brotaron, y entonces le dije a Raymond con voz débil, «Tienes razón, no soy una buena madre». «Disculpa, ¿estás satisfecha ya?» Intenté ponerme de pie. Inesperadamente me tambaleé y caí pesadamente al suelo. Raymond se acercó para ayudarme, pero Luna se aferró a su cuello. «Raymond, me desmayo al ver sangre. ¿Puedes llevarme al hospital?» Raymond dudó un momento, pero finalmente levantó a Luna y caminó en dirección contraria. Yacía en el suelo hecha un desastre, con un ligero escalofrío subiendo por mi pecho. Más de 20 años de matrimonio, al final, no pudieron compensar el lugar que su primer amor ocupaba en su corazón. Pero ¿por qué tuvo que lastimar a mi hijo por el que luché con mi vida, al que crié con tanto cariño? ¿Ese hijo es mi vida misma? Esa noche no regresó, solo me envió un mensaje. «Asustaste a Luna hoy», y Ava no paraba de llorar. «Me quedo con ellos esta noche. Volveré a casa mañana por la mañana». Resoplé con frialdad,
tiré el teléfono a un lado y, llevándome a Yara conmigo, me fui al aeropuerto sin mirar atrás. En ese momento Raymond, todavía en el hospital con Luna y su hija, solo sentía irritación y una ansiedad inquieta. Hasta que recibió una llamada de su asistente. «Señor Raymond, qué mal». Cynthia se llevó a Yara y se fue. Raymond se quedó atónito por un momento y, tras una larga pausa, preguntó qué dijo. «¿Quién se fue?» «Es Cynthia. Se llevó a Yara». «¿Cómo es posible?» «Yara está tan enferma, y además Cynthia no tiene familia en el país». «¿A dónde irían?» «Es cierto. Será mejor que vuelvas a casa y lo veas tú mismo». Raymond se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. Pero Luna lo detuvo. «Tú mismo lo dijiste, Cynthia no tiene familia en el país y no tiene dinero». «¿A dónde podría ir?» «Desde mi punto de vista, solo te está haciendo un berrinche. No tienes que preocuparte por ella, cuando no tenga a quien recurrir, volverá sola». Raymond no dijo nada, solo la miró una vez y salió sin mirar atrás. Al volver a casa, encontré al viejo mayordomo ordenando la casa. Mis padres me lo dejaron antes de irse al extranjero, y era prácticamente como medio familiar para mí. Hacía tiempo que no estaba contento con la actitud de Raymond hacia mí, pero por respeto a mi imagen había guardado silencio. Esta vez por fin vi la verdadera cara de Raymond y decidí irme, y él se sintió muy aliviado. Antes de irme incluso sacó sus ahorros de jubilación para dármelos. Raymond se abalanzó sobre él de una zancada y lo agarró por el cuello. «¿Dónde está Cynthia? ¿Dónde está Yara? ¿No te dije que las vigilaras de cerca?» El mayordomo, irritado por el agarre, lo apartó de un empujón. «Tu propia esposa e hija, tú eres quien no las cuidó, ¿y ahora me culpas a mí? ¿Sabes lo aterrador que fue el episodio de Yara? Una niña perfectamente normal se convirtió de repente en eso. ¿Sabes que la señora ha estado agotada por todo esto, sin poder dormir ni de día ni de noche? ¿Y tú? Pasas todos los días al lado de esa desdichada madre e hija. ¿Alguna vez has cuidado de verdad a tu esposa e hija?» Raymond soltó lentamente el cuello del mayordomo y salió tambaleándose. En ese momento su asistente llegó corriendo desde afuera y chocó con él. «¿Qué tienes en la mano? ¿Es esa la carta que me dejó Cynthia?» El rostro del asistente se puso pálido, demasiado asustado para responder. Raymond se adelantó y se la arrebató. Era un acuerdo de divorcio. Imposible, imposible, ¿cómo podía Cynthia querer divorciarse de mí? Me quiere tanto y tenemos una hija tan adorable. Así que él también lo sabía, sabía que lo había amado profundamente desde siempre. Él también sabía lo adorable que era nuestra hija. Pero él, por su primer amor por la hija de otro hombre, destruyó personalmente a su propia esposa e hija. Terminé de escribir ese acuerdo de divorcio con lágrimas en los ojos. En el acuerdo, rechacé cualquier dinero, lo único que pedí fue la custodia de mi hija. Tras leerlo, Raymond se tambaleó un paso, casi cayendo al suelo. Le gritó a su asistente con voz temblorosa: «Envía gente de inmediato, excava la tierra si es necesario, trae de vuelta a Cynthia y Yara». El asistente empezó a sudar frío y dijo con torpeza: «Ya he enviado gente a buscar todo el día, pero no he encontrado ni rastro». «Señor Raymond, ¿cree que Cynthia sepa algo? ¿Quizás lo está evitando a propósito?» «No, no, eso es imposible. Fui tan cuidadoso que Cynthia no pudo haber notado nada. Alguien debió haberle dicho algo». Se dio la vuelta y salió del patio, solo para ver a Luna y a su hija acercándose. «¿Y bien? ¿Han encontrado a Cynthia y a la niña? Deberían estar bien, ¿verdad?» Al ver la sonrisa que no pudo ocultar, Raymond sintió una oleada de irritación en el pecho. «Todavía no, estamos a punto de ir a buscarla». Pero Luna lo detuvo de nuevo. «Oí que alguien vio a Cynthia subirse al coche de un hombre con Yara. ¿Crees que ese hombre podría ser ella?» «Imposible». Antes de que pudiera terminar, Raymond la interrumpió bruscamente. «¿Crees que todos son como tú?» De hecho, había oído hablar de Raymond y Luna por aquel entonces. Raymond se enamoró de Luna a primera vista y estaba decidido a casarse solo con ella. Luna, sin embargo, solo lo trató como un repuesto.
Más tarde, gracias a los esfuerzos de Raymond, ambos finalmente terminaron juntos. Pero ni siquiera un mes después, Luna se dio la vuelta y huyó con otro hombre. Decían que ese hombre era un jefe, mientras que Raymond era solo un niño pobre en aquel entonces. Más tarde, Raymond llegó a la empresa de mi padre y se convirtió en su ayudante de confianza. Viendo su ambición, mi padre me casó con él, mi dote era la empresa entera. Nuestro matrimonio había sido bastante feliz, salvo que nunca tuvimos hijos. Tras varios años de FIV, finalmente di a luz a Yara. Pensé que la vida feliz que me correspondía por fin había llegado, pero inesperadamente Luna regresó con su bebé, que ni siquiera tenía 6 meses. Estaba divorciada, y se decía que tuvo una aventura durante el matrimonio. Luna se quedó sin palabras ante su regaño, y empezó a llorar a mares. Murmuró para sí misma: sé en tu corazón que nunca estaré a la altura de Cynthia. Claro, Cynthia es una joven adinerada, ¿y yo qué? No importa, mientras Cynthia pueda volver, aunque no quieras que vuelva a aparecer ante ti, lo aceptaré de buena gana. Cuanto más decía, más se le rompía el corazón, y Ava, que estaba a su lado, también rompió a llorar. Pero esta vez, Raymond ya no tuvo paciencia para consolarla. Después de un largo rato, cuando finalmente levantó la vista, descubrió que Raymond ya se había ido. El anciano mayordomo se adelantó diciendo con impaciencia: el señor Raymond se fue hace mucho. ¿Qué haces aquí todavía? ¿Cómo ha podido pasar esto? Luna pareció desconcertada, y luego su rostro se endureció con una expresión feroz. Maldita perra, ocupaste mi lugar en aquel entonces y disfrutaste de toda esa riqueza y gloria durante tanto tiempo. Ahora que tu hija ha ocupado el lugar de la mía, tu venganza finalmente ha llegado. Por supuesto, Raymond no escuchó sus palabras. En ese momento estaba ocupado buscándonos a Yara y a mí por todas partes. Primero mandó a gente a registrar todos los hoteles de la ciudad, grandes y pequeños, luego todo tipo de clubes y locales, desde los más lujosos hasta los más modestos. Al no encontrar nada, los mandó a revisar las carreteras, los ferrocarriles, los aviones y los barcos. Busca. Debes traer a Cynthia y a Yara sanas y salvas. Los ojos de Raymond estaban inyectados en sangre. Aterrorizado, el asistente no se atrevió a decir una palabra más, solo asintió repetidamente y salió corriendo. Con la vista fija en la villa vacía, Raymond se sentó abatido en el suelo del recibidor. Solía despreciarme por mi falta de ambición, pensando que una mujer no debía centrarse solo en su marido y sus hijos. Poco a poco, empezó a no querer volver a casa y prefería quedarse a dormir en casa de Luna. Pero ahora, cuanto deseaba que aún pudiera estar a su lado, servirle una taza de té caliente, decirle unas palabras, para que así nunca más me menospreciara. Raymond nos extrañaba muchísimo a mi hija y a mí. Las pocas fotos familiares que teníamos estaban guardadas en su bolsillo, las miraba cientos de veces al día. Siempre le pedía que se tomara más fotos con nosotros, pero siempre le restaba importancia, diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Ahora por fin entendía lo importantes que eran esas fotos, eran toda mi forma de extrañarlo. Desafortunadamente ya era demasiado tarde para nada. Se arrodilló en el suelo, apretando las fotos contra el pecho, sollozando desconsoladamente. Pronto el asistente regresó con noticias: señor Raymond, hasta el momento solo sabemos que Cynthia llevó a Yara a Estados Unidos, pero aún se desconoce el destino exacto. Sigue cavando. Encuéntralo lo más rápido posible. Raymond le gritó al asistente, pero en ese momento Luna apareció de nuevo. Le echó los brazos al cuello a Raymond en cuanto entró. Raymond, te extrañé muchísimo. Ava también te extraña. ¿Vendrás a casa conmigo a verla? Sé que Cynthia te pidió el divorcio de repente, tu orgullo no lo soportó, al principio no lo aceptaste, pero estoy dispuesta a esperarte, a esperar tu regreso. ¿Qué tiene de bueno Cynthia? Se ha dejado llevar estos años, arrugada y descolorida. Ahora que ya no está, es perfecto para hacernos espacio a los tres. Mientras hablaba, se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla a Raymond. Si hubiera sido antes, al ver a Luna arrojándose a sus brazos, Raymond sin duda no habría podido resistirse. Pero al instante siguiente Raymond la agarró por el cuello. ¿Me amas? ¿Por qué no me amaste cuando era un niño pobre?
Te fuiste con ese jefe al mes de nuestra relación, ¿así es como me amas? Volviste conmigo porque ese jefe ya no te quería y no te dio nada del dinero. No creas que no conozco tus sucios pensamientos. Quieres reemplazar a Cynthia, quieres que tu hija ocupe el lugar de Yara en mi corazón. Ahora te digo, ni lo pienses. Es absolutamente imposible. El corazón de Luna dio un vuelco, Raymond sabía exactamente lo que estaba pensando. Ella negó con la cabeza apresuradamente. Raymond, me malinterpretas. Regresé porque te amo de verdad. Raymond me apretó con más fuerza. ¿Me amas? Me tomas por tonto. Amas mi dinero, ¿verdad? Una mujer como tú no tiene derecho a hablar de amor delante de mí. ¿Qué le dijiste a Cynthia ese día? ¿Cómo la lastimaste exactamente? No creas que estoy ciego, esta casa está vigilada. Ahuyentaste a Cynthia, debes pagar el precio. Pronto, Luna comprendió cuál sería ese precio. Primero, Raymond recuperó la casa que había comprado para Luna y su madre. Luego les cortó las tarjetas de crédito. Se llevó todos los objetos de valor que tenían en casa. Sin dinero, Ava ya no pudo participar en el concurso de baile. En poco tiempo, Luna y su madre se vieron obligadas a vivir en la calle. Más tarde, para llegar a fin de mes, Luna empezó a trabajar en un burdel y poco a poco fue degradándose. La última vez que Raymond la vio fue junto a un vertedero. Había contraído sida, perdido su trabajo y no le quedó más remedio que sobrevivir hurgando en la basura. En cuanto a su hija, se casó con un anciano para sobrevivir, soportó abusos inhumanos a diario, pero no tenía otra forma de llevar comida a la mesa. Yara y yo finalmente llegamos a Estados Unidos y vimos a mi padre. Mi padre abrazó a Yara, suspirando una y otra vez. Debí de estar ciego. Nunca imaginé que ese cabrón de Raymond le haría algo así a mi querida Yara. Pero Cynthia, no temas, ya contacté con un psiquiatra estadounidense de renombre. Los llevaré a ambos a verlo ahora mismo, seguro que curará a Yara. En cuanto a ese cabrón de Raymond, en cuanto Yara se estabilice, me encargaré de él. Cerré los ojos, mientras las lágrimas resbalaban lentamente. Gracias, papá. Nací en una familia de bondad paternal y amor maternal, feliz y plena. Después de graduarme de la universidad, comencé a hacer prácticas en el negocio familiar. Llevaba solo unos años trabajando cuando mi padre me propuso casarme con Raymond. La vida había sido demasiado tranquila, lo que me impidió ver lo traicionera que podía ser la gente. Además, carecía de experiencia en el trato con personas maliciosas. Quizás por eso Raymond se sintió libre de hacer lo que quisiera con nosotras dos. Ahora que por fin he vuelto al lado de mi padre, él puede sostener el cielo para Yara y para mí. Ya no tengo que enfrentarme sola al bien y al mal, por fin puedo volver a ser una niña feliz. El estado mental de Yara finalmente mostró signos de mejoría gracias al cuidadoso tratamiento médico. Es solo que su pierna, debido al retraso en el tratamiento, podría no permitirle volver a bailar. Pero ya me he rendido. Ahora mi único deseo es que Yara pueda vivir sana y salva. No vale la pena preocuparme por nada más. Mi padre me dijo que aunque había emigrado al extranjero hacía tiempo, sus conexiones en casa seguían intactas. Con solo mover un dedo podría arruinar a Raymond. Y no solo eso, voy a usar todos los medios para que Raymond no pueda vivir. Durante los siguientes 6 meses, estuve con Yara mientras recibía tratamiento en el hospital. Todavía tenía pesadillas de vez en cuando, y cuando eran muy fuertes, seguía sin reconocer a la gente. Padre observaba, con el corazón adolorido. Ese cabrón de Raymond, ¿cómo pudo tener el valor de lastimar así a su propia hija? Me senté en silencio junto a la ventana, sin responder. Incluso ahora, sigo sin comprender cómo Raymond pudo haber sido tan cruel con Yara. Al fin y al cabo, era su única hija. Pero antes de que pudiera comprenderlo, llegó la llamada transoceánica de Raymond. No sé cómo encontró mi número, pero mientras no respondía, no paraba de enviarme mensajes de todo tipo. Cynthia, regresa. Sé que estás en Estados Unidos, pero Estados Unidos es tan grande que fui varias veces y no pude encontrarte. Trae a Yara contigo. Sé que me equivoqué. No debí haber lastimado a mi esposa e hija por otra persona. De verdad me doy cuenta de mi error.
Reservé billetes de avión a las Maldivas. Tú traes a Yara y toda la familia irá a las Maldivas a pasarlo bien, ¿vale? Miré el torrente de mensajes parpadeando en mi teléfono y de repente sentí una oleada de náuseas. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no habría hecho lo que hice. Ahora que lo sé es demasiado tarde para arrepentirme. Viví 2 años al lado de mi padre y Yara. 2 años finalmente liberaron a Yara de las garras de su enfermedad y pudo llevar una vida normal. Pero parecía que había perdido algunos recuerdos. No recordaba quién era su padre ni que una vez le apasionó la danza. Tampoco recordaba su vida en el campo ni el sufrimiento que había padecido. Durante un tiempo este cambio en Yara me perturbó profundamente, convencido de que no se había recuperado del todo. Pero el médico me dijo que Yara se estaba protegiendo, que había filtrado con naturalidad los recuerdos que le causaban dolor. Le di vueltas y pensé que estaba bien. Por el resto de nuestras vidas, los dos viviríamos bien con su padre. Nos separaríamos para siempre de esa gente y esas cosas en casa. Pero el cielo nunca cede ante los deseos humanos. Raymond seguía viniendo sin invitación. La mañana que lo volví a ver, Yara acababa de irse a la escuela, y mi esposo había sido invitado por viejos amigos, solo yo estaba en casa. Había cambiado mucho, su cabello estaba cubierto de canas y su espalda estaba más encorvada. Cuando me vio salir, su rostro se iluminó de emoción. Cynthia, por fin te encontré. ¿Dónde está Yara? Dile que salga, han pasado 2 años, la he extrañado mucho. Cynthia, fue mi error en aquel entonces, pero ha pasado tanto tiempo. Deberías olvidarlo. Ven a casa conmigo, llévate a Yara, seamos una familia y vivamos bien de ahora en adelante. Lo miré en silencio, sin sentir ninguna emoción en el pecho. Raymond, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿Acaso eres humano? Mi pregunta lo dejó atónito allí parado, desconcertado con los ojos llenos de pánico. Vete. No vuelvas a aparecer ante nosotros. Sin ti, estamos muy bien. Hice un gesto con la mano y estaba a punto de entrar, pero de repente Raymond se arrodilló y me agarró. Cynthia, ¿qué quieres que haga para que me perdones? Sé que me equivoqué. Giré la cabeza y lo miré con impotencia. Raymond, siempre tan orgulloso, se humilló ante mí hasta el polvo. Justo entonces, la voz de mi padre se alzó repentinamente desde atrás. Bestia. ¿Cómo te atreves a venir a buscar a mi hija? En un instante el bastón de mi padre ondeó por los aires. La cabeza de Raymond se abrió de golpe y la sangre brotó a borbotones. Bestia. Cometiste una atrocidad. No vinimos a exigirte justicia, y aún así llamaste a nuestra puerta. Y hasta te atreviste a pedirle a mi hija que regresara contigo. Raymond cayó al suelo con la sangre brotando a borbotones sin control a pesar de los intentos de contenerla. Aún así no estaba dispuesto a rendirse, forcejeando y arrastrándose hacia mí. Mi padre se quedó sin palabras, no tuvo más remedio que llamar a la policía y lo obligó a irse. Pensé que después de esta lección, Raymond no se atrevería a volver. Para mi sorpresa, medio mes después, regresó y me entregó una tarjeta. Me dijo que había vendido la empresa, convertido todos sus activos en efectivo y que todo estaba en esa tarjeta. Meses después, por fin entendí la razón. Raymond confesó admitiendo abiertamente que había ordenado a otros que dañaran a su propia hija biológica. Las operaciones de la empresa se paralizaron de inmediato, todas las sucursales se vieron afectadas y, al final, no tuvieron más remedio que venderla. Un incidente tan atroz provocó una reacción generalizada en toda la sociedad. La gente exigía un castigo severo para el responsable. Nunca supe exactamente a cuántos años fue condenado Raymond, porque antes de que se dictara el veredicto, murió en prisión. Fue un suicidio. También doné esa gran suma íntegramente para ayudar a niños que viven en una situación desesperada. Espero que todos los niños del mundo puedan ser tratados con gentileza y bondad.